Hola a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos un día más, un jueves más a Crónicas Live. Me tenéis que perdonar de nuevo, siempre me estáis perdonando porque yo intento hacer las cosas, pero por H y por B, pues no salen a veces las cosas como uno quiere. Y bueno, yo he estado utilizando estos días atrás un programa, Restream, en el cual pues tenía acceso pues directamente a YouTube y a TikTok al mismo tiempo, pero bueno, ahora pues por lo que sea, pues no me funciona el programa, no me acepta en directo en TikTok. Y entonces, pues bueno, pues lo tengo que hacer por aquí, chicos, porque es lo que hay. Espero que me estéis escuchando bien, porque también estoy con un micrófono diferente, porque lo tenía todo montado para hacerlo con el ordenador, pero ahora pues no, se me ha fastidiado todo el asunto. Dani, ¿estás por ahí? Es que te veo, pero no te veo. A ver, un segundo. A ver ya estoy aquí de nuevo. Espero que me estéis escuchando. Dani, muy buenas. Hola, Ahora buenas. ahora te veo y te oigo. Ahora, Ahora te veo, vale. perfecto. ¿Qué tal me oyes? Bien, bien, te digo bien. Bien, ahora es que Te digo bien. estoy con el micrófono este de aquí, porque muchos se me quejan de que estos micrófonos de los cascos no se oyen demasiado bien, y yo digo, bueno, pues nada, pues, Se te oye un pelín lejos, es lo único. Puede ser. no, pues estoy en el mismo sitio. Sí, se te oye un poco, a lo mejor un poquín más alejado. Es que no sé si me oyes por aquí o por aquí, no lo sé. Ahora No mismo lo sé. no lo sé. Estamos ahí de pruebas, estamos ahí de pruebas. Sí, estamos de prueba. Yo lo he estado comentando hace un momento que he tenido un problema porque teníamos la plataforma Restream, de la cual pues teníamos las grabaciones que se hacían simultáneamente por YouTube y TikTok, y bueno, pues por lo que sea, Restream pues no me funciona, TikTok no me da permiso para emitir y bueno, pues aquí estamos. Buenas Cosas tardes, Ani. extrañas. Sí, cosas extrañas que ocurren, pero bueno. El caso que estamos aquí, Dani, insisto, me sabe mal por YouTube, pero bueno, YouTube no lo verán directo, pero lo verán diferido. Bueno, lo importante es lo que has dicho, estamos aquí. Exactamente, estamos aquí y creo que vamos a hablar de un tema hoy que nos va a tocar un poquito el corazón a todos, ¿no? Vamos a hablar de un hombre que falleció la semana pasada, el día 10, si no recuerdo mal. Posiblemente para los más jóvenes, pues bueno, sea aquel personaje que sale en Canal Historia, junto con el de los pelos revueltos, el Sucoulos, y que bueno, que habla, bueno, son cosas que quizás no estemos todos de acuerdo con lo que dicen, pero bueno, yo creo que no está de más hacer un pequeño homenaje, porque para mí, y me consta que para muchísima gente de mi generación, ha sido todo un referente. Y quizás no por lo que expresaba, sino por lo que nos abrió la mente a todos, ¿no? Nos hizo ver las cosas de otra manera. Antiguamente, antes de los libros, no, pero no solamente de Daniken, Daniken quizás sea el que más potencia tuvo, pues porque tuvo bastante bestsellers, entre ellos el principal, uno del año 68, que era Recuerdos del Futuro, y otro que era Regreso a las Estrellas, que incluso se hizo un documental que se emitió en varios cines. Yo por aquel entonces era demasiado pequeño para ir a verlos, pero bueno, me consta que aquello fue un golpe a una mentalidad, debemos de pensar que en los años 60, entre el tema extraterrestre, pues era más bien, bueno, estaba más bien dirigido hacia marcianos, hacia, bueno, cosas más, un poco más, como se suele decir hoy día, con palancas y botones y con trajes con antenas. La religión estaba muy metida, muy imbuida en la sociedad. Y bueno, pues este hombre pues le dio un golpe a todo esto y bueno, y empezó a hablar de esa teoría que hoy se conoce como la de los antiguos astronautas. Una teoría que, si te parece, tenemos que hablar de eso, Dani. Yo, no sé a ti, yo creo que también te gusta bastante el tema, pero creo que es un tema bastante interesante, ¿no?
Sí, y además yo creo que es una persona que fue un precursor, yo creo que a la hora de que miráramos la historia de otra manera, con otros ojos, ¿no? Con otra apertura de miras. Y sí que es verdad que a lo mejor no nos vamos aquí a sentar cátedra de lo que decía y decir que todo lo que comentaba era cierto, pero sí que es verdad que nos hizo pensar, nos hizo volar la imaginación, nos hizo hacer preguntas, que siempre es algo, yo creo que es algo que es necesario en cualquier materia. Y yo creo que lo que hizo Von Daniken muy bien fue eso que has dicho tú, ¿no? Mirar al pasado, hacerse muchas preguntas, preguntarse cómo se pudo hacer ciertas cosas y sobre todo que fue un precursor, yo creo que lo que decías tú, pegó un pelotazo brutal con esa serie de libros, porque es verdad, o sea, pegó un pelotazo bestial cuando fíjate nadie que tampoco quería editar el libro, luego al final, pues mira, tuvo suerte y al final, bueno, fuerte y trabajo, que al final supo comunicar muy bien sus ideas, te gusten o no, estén de acuerdo o no, eso no se lo puede quitar nadie. Y ha dejado un legado bestial, ha dejado también esa serie, yo creo que de alienígenas ancestrales, ¿no? Que también hablaban mucho sobre ese tipo de teorías. Y yo creo que vamos a hablar de una persona que, bueno, que te digo que puede estar de acuerdo o no, pero lo que sí que está claro que nos enseñó que lo que no hay que decir es que no a todo y que es mejor, bueno, hacerse muchas preguntas siempre y, y tratar de obtener respuestas, ¿no? O intentar encontrar nuevas preguntas que nos sigan haciendo devanarnos los sesos y sobre todo no ponernos en posiciones de estas que vemos muchas veces de enquistadas de que no es imposible, eso tajantemente no puede darse y eso es una de las cosas buenas que dejó también Eric von Daniken. Sí, sí, porque sí, yo insisto y además quiero dejar claro que no está, yo por lo menos creo que Dani tampoco no estamos al 100% con las ideas, sobre todo porque, claro, cuando uno empieza a hablar de este tipo de hipótesis, pues claro, deja, bueno, no hay demasiada sustentación y todo se basa en, bueno, en indicios, en, bueno, en Interpretaciones pinturas, también. interpretaciones, exactamente. Entonces, pero sigo diciendo que a mí lo que me importa no es lo que decía que también, pero lo que más profundamente me impresionó es esa forma, esa nueva interpretación de la historia, todas esas excavaciones, todos esos lugares indómitos que posiblemente sin él no hubiéramos ni siquiera conocido. Aunque no haya estado, pero al menos la ha puesto en libros, nosotros los hemos enterado y lo hemos visto con otros ojos, que para mí es lo importante, verlo con otros ojos, no porque tuviera razón, sino porque te abría un poco más la mente a pensar en otras cosas. Insisto en que estábamos viviendo en una época en la cual todo era muy, bueno, era muy, por decirlo de una manera, ortodoxo y si te salías de esa línea, pues bueno, pues no era bien visto. Sin embargo, pues gracias a personas como él, nos dio otras nuevas formas de ver e interpretar sobre todo la historia, el bajorrelieves, pinturas rupestres, todo este tipo no sé, de arte rupestre que, bueno, lo veíamos como muy simple y que quizá gracias a personas, insisto, como él, está Peter Colosimo, hay varios que escribieron muchos libros sobre este tema, pero a mí me llenó mucho todo esto incluso, y os digo que me hizo ver las cosas de otra manera. Y ya pues dejamos de ver a los marcianos como aquellos extraterrestres que iban en una lata con unos pedales, unas palancas, un traje estrechito con antenas, y bueno, quizá nos dio a entender que quizá en nuestra historia, pues bueno, de los mitos, en las leyendas y en el arte rupestre, pues hay muchos datos que nos podrían hacer pensar que quizá en algún momento de la historia han estado aquí con nosotros. Y, insisto, puede tener o no razón, pero solamente el hecho de pensar en otra dirección, yo creo que es la gran base, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, la semana pasada te acuerdas que estuvimos hablando de las profecías, ¿no? Estuvimos hablando también creo que tocamos los Hopi y hablaban también de esos visitantes de fuera de las estrellas. Y como vemos, no solamente Eric Bondani quien puso el foco en ese tipo de cosas, sino que esto ya no, o sea, hay otras culturas que siempre han estado pues coqueteando con la idea de que hay mensajeros de fuera que han venido aquí, nos han visitado en algún momento puntual, nos han dejado cierto conocimiento, cierta información y se han ido para
algunos dicen que para volver pues en algún futuro, o a lo mejor se han olvidado de nosotros, o es que ese futuro todavía está muy lejano. Pero Eric von Däniken sí que puso la lupa sobre eso, ¿no? Puso sobre en cuestión el decir, oye, nuestra historia es como la conocemos, es exactamente igual como nos la han vendido, esos huecos que faltan en la historia, que están vacíos y que en muchos casos se han rellenado para que más o menos las cosas cuadren, porque hay unos lapsos de tiempo bastante grandes. Sí que es verdad que nos hizo preguntarnos eso, si hay algo más aparte de esa historia te voy a decir, entre comillas, nos han vendido, ¿no? Pero sí que es verdad que puede haber algo mucho más grande anterior a nosotros, o que nos esté acompañando desde siempre, o que nos haya acompañado en el pasado y nos haya dejado un legado, porque, bueno, cuadraría con ciertas cosas que hemos hablado muchas veces, ¿no? Ese conocimiento que tenían tan avanzado en algunos temas, que no cuadraban con conocimientos en otros, que en paralelo que pudiera permitir tener construcciones, por ejemplo, como las pirámides de Egipto, que siempre hemos dicho, no, está muy claro en las fechas, está muy claro quién, cómo, cuándo, y cada vez vemos que no, esa línea es muy difusa, no, ya incluso hasta los más doctos en estos hablan que tampoco está tan claro ni cuándo, ni cómo, o sea, que esas preguntas que se hacen, pues todos los que son cientifistas a tope, también hay otras personas que también se hacen preguntas, pero a veces preguntas más incómodas. Y creo que esas preguntas que son incómodas, a lo mejor Eric von Däniken fue mejor un visionario y se hizo las preguntas, a lo mejor unas buenas preguntas, a lo mejor en un momento en el cual no se debía hacer ese tipo de preguntas porque estaba mal visto. Está mal visto ahora, ya lo hemos visto, ¿no? Con otros temas como nuestro amigo Evi Loeb, que hace preguntas incómodas y fíjate lo que pasa. Y eso que ahora tenemos la apertura de mente un poquito más abierta. Imaginemos en eso lo que decías tú hace un momento en aquella época. Yo empiezo a tener mis dudas, de que tengamos las miras más abiertas, por si te fijas, es Poco verdad, más. es verdad que, bueno, ahora con el tema de las redes sociales, pues conoces la opinión de mucha más gente que antiguamente, bueno, las opiniones eran más complicado tener la opinión de la mayoría, pero si te das cuenta, seguimos siendo casi tan cerrados de mente como hace 50, 60, 100 años atrás. Evidentemente, a otro nivel, pero seguimos con la misma cerrazón de mente en muchas cosas. No damos, tenemos nosotros una historia preestablecida, tenemos unos datos preestablecidos que de alguna forma ya forman como una especie de sesgo en nuestra mente y no lo salimos de ahí. Y fíjate cómo este tipo de personas, insisto que no quiero ser pesado con esto, pero que remueven ese pozo que tenemos mentalmente, que para mí eso tiene muchísimo valor. Tiene muchísimo valor y en este caso, pues claro, estamos hablando de extraterrestres, pero también podríamos estar hablando porque claro, él lo llevaba por el terreno extraterrestre, pero también podría ser eh, unas civilizaciones anteriores a la nuestra, perfectamente. Sí, Pero de vamos, hecho, fíjate, estaba poniendo en el grupo ahí en el chat que estaba viendo así de refilón que pone, aún así te vetan, sí, sí, sí. ¿no? Y sí, es una cosa bastante obvia porque ya lo hemos visto que hay muchos ejemplos ahora mismo que si vas un poquito en contra, pues siempre salen detractores en los que se van a reír de ti, que van a hacer mofas de ti, encima te ponen en una tesitura muy complicada, ¿no? Porque cuando eres encima científico, te ponen en la línea de dejar a lo mejor de hacer investigaciones porque te cortan el grifo, porque te cierran puertas. Al final, cuando tú eres un alma libre como Eric von Däniken, pues al final tú puedes hacer tus libros, puedes hacer tus conferencias y vivir de las charlas, pero el mundo de la ciencia es complicado y en muchos casos cuando vas en contra de la corriente, se te acaba la carrera y tienes muy pocas vías de escape. O sea, que decir que encima son posiciones bastante incómodas para poder llevar la contraria Ya, no, a la parte oficialista, ¿eh? es que para ser de este tipo de personas aperturistas tienes que ser independiente, pues estar ligado a cualquiera, da igual, vamos a decir, a cualquier editorial, a cualquier cosa, siempre tienes tienes un freno, un veto, siempre tienes que medir más las palabras conforme la línea editorial, ¿no? Sin embargo, para eso, para poder hablar libremente, tienes que ser libre, independiente y no depender de nadie. Y yo sé que eso conlleva escribir muchos libros, porque claro, Sí, este hombre tendrá que vivir de algo, evidentemente. Y eso mismo también lo descalifica porque siempre está esa coletilla de eres un vendelibros, ¿no?
que, que también intenta descalificar todo lo que pueda decir. No, es verdad que hizo muchos libros sobre el tema. En algunos casos ya era repetitivo, se repetía mucho, pero claro, hemos de pensar que para ser un alma libre y que no tener nadie detrás que te esté diciendo y te esté dictando lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer, tienes que ser libre. Para ser libre, pues tienes que ganarte la vida de alguna manera. Bueno, bien, yo te voy a poner un pequeño ejemplo, no tiene nada que ver con el mundo ufológico, pero yo creo que se va a entender fácil la similitud, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Dan Brown, es un escritor que también ha puesto temas que dejan volar mucho la imaginación. Y ha vendido muchos libros. Es un auténtico, vamos, bestseller todo lo que toca. Y cuántas ampollas levanta, cuántas críticas también recibe de otros autores que le tratan de pues, demagógico, porque se inventa cosas, que no se apoya en datos históricos. O sea que al final sí que es verdad que lo de que solamente escribes fácil para vender y que te vas a la línea fácil, ¿no? Para hacer caja, es un recurso muy habitual que se usa siempre, ¿no? O sea, quiero decir, te atacan por la vía pues más fácil o la que ven más viable para poder meterte el dedo en la llaga, pero al final este hombre, de hecho, vivió una época complicada porque ahora tuvo muchos problemas para vender sus libros, no fue tampoco fácil, pero ahora, por ejemplo, sí que tenemos más suerte de poder autopublicarte libros, que es verdad que luego tengas más acogida o no, o te apadrine alguien o no te apadrine, pero sí que es verdad que no hay que quitarle mérito lo complicado en aquella época, que es editar un libro y que luego colocar con esa temática, porque tampoco es fácil, no son libros que luego cuelen y que cuadren con la mayoría de la gente, y él lo consiguió. Al final, él tenía una idea, quiso plasmarla y la gente en teoría le compró la idea. Y Sí. tampoco hizo nada malo, o sea, no hizo nada. Él creía en unos conceptos, creía en unas tesis, no vendió ninguna moto en el sentido de, oye, mira, yo no he hecho ningún mal a nadie, yo te vendo esto porque es lo que creo. Y yo creo que en ese sentido yo no tengo nada que reprochar a Eric Von Däniken. De hecho, hay muchas cosas las que a mí sí me sigue dejando cosas pensando. O sea, no sé a ti, pero hay muchas cosas, si quieres contar alguna de sus teorías, pero yo creo que algunas sí que puede tener bastante sustentación. Sí, fíjate que es que lo que estás diciendo es que tiene mucho sentido, porque tú y yo conocemos gente que ha escrito libros y yo creo que ninguno de ellos se está ganando la vida precisamente por eso, No. sino que más bien todo lo contrario, es un dinero que tienes que invertir, un tiempo que tienes que invertir y que muchas veces no solamente no te da nada, sino que, bueno, pues que hay otros personajes que se aprovechan de eso y lo dejamos ahí. Pero esto pasa, esto pasa. Entonces, cuando uno dice vende libros, pues claro, es que los detractores también de esas teorías también venden libros. Por lo tanto, estaríamos un poco ahí, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que se utiliza como una especie de coletilla para, de alguna manera, desprestigiar tu trabajo, ¿no? Y se Vamos a suben a hablar. esa ola incluso para incluso ellos mismos tener más visibilidad, porque el hablar mal de otros también Sí, lo sí. usan, porque pueden decir, mira, yo no hablo de esta persona absolutamente nada, pero luego lo usan, ¿eh? Y tanto, y tanto, y tanto. Aunque sea para darle mala imagen, pero bueno, con tal de ampliar la suya propia, vamos, lo que sea. Es verdad, Dani, que no se puede hablar con cualquiera de todos estos temas. Y bueno, la película, vamos a ver, estamos expectantes, ya queda menos, solo quedan 5 meses. Bueno, Pues solo se que pasa el ya, tiempo volando, ¿eh? sí, sí, queda poquito, ya no queda demasiado tiempo y a ver, estamos expectantes, porque bueno, desde se dice, y hablando un poco de la película, que Spielberg, que bueno, es un personaje que también tiene bastante conexiones con bueno, con algo que vio desde pequeño. Unas luces que vio de pequeño, pues que siempre le han llevado por ese camino de la ufología, que es algo que le gusta. Tuvo unas experiencias y bueno, de hecho, en cuentos en la tercera fase, pues parece que dejó correr un poco de sus recuerdos también. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Ante todo, debemos decir que Erik von Däniken no era ni arqueólogo ni nada parecido, ¿eh? Era un periodista interesado en este tipo de cosas. Nació en Zofingen en el año 34, 35, perdón, el año 35. Y bueno, eh, ya cuando estaba en el colegio ya rechazaba esas interpretaciones bíblicas de la Iglesia. Es lo que decíamos antes, esa religiosidad que se vivía en aquellos años. Él era un adelantado a su época, evidentemente, porque
la inmensa mayoría de la gente tenía todo lo que decía la iglesia, iba a misa, valga la Sí, redundancia. Pero claro, pero es que ya en el colegio, ya desde bastante niño, pues todo aquello que leía en la iglesia no le chocaba demasiado. Y a la edad de 19 años, pues también fue condenado a 4 meses de prisión por robo, dejó la escuela y empezó a trabajar de aprendiz en un hotel suizo y como empleado en un hotel en Egipto, donde fue declarado culpable de fraude y malversación de fondos. Toda esta infancia, pues la verdad, pues tampoco le ha ayudado demasiado, porque entre esta, estas cositas que hizo de joven, bueno, que yo creo que de joven, quien más quiere, no sé, se mete en líos. Y bueno, pues el tema, tocando un tema que no era del agrado de mucha gente, pues bueno, pues no tuvo unos inicios, vamos a decir, muy propicios. Y bueno, ya en el año 68, en el año 64 ya fue cuando empezó a escribir, espérate, es que está en alemán, eh, bueno, lo traduzco directamente. Fueron visitados nuestros antepasados desde el espacio para un periódico germano y el manuscrito de Recuerdo del Futuro fue aceptado por un editor a principios del 67 y impreso en marzo del 68. Recordad que, aunque el documental es Recuerdo del Futuro y Regreso a las Estrellas, estamos hablando de dos libros distintos. Pero luego más adelante también salió, insisto que esto fue un documental que se emitió por los cines. También se emitió otro documental llamado Los carros de los dioses y El mensaje de los dioses, que a esa sí que fui a verla yo, pues en los años 70. Este estaba basado en este libro que veo aquí. No sé, ¿se ve al revés, Dani? O... sí, se ve al revés, sí. Sí, Vaya, sí. bueno, pues luego le doy la vuelta al vídeo. Pues eso se volverá oro dentro de poco. Este libro es del año 76, este libro es... Y este libro pues es el que yo leí con 13, 14 años y a mí pues me impactó muchísimo, insisto, porque todo lo que hablaba era algo nuevo, ¿no? Tal y como decía Dani, vamos a hablar un poquito de lo que trataría esto. De lo que trataría esto sería, a ver, estaríamos hablando de que el arte rupestre, bajorrelieves, en formas pictóricas, habría, habría cosas que no tendrían demasiada explicación en el sentido de que se ven cosas que no pertenecerían a la época, ¿no? Incluso los mitos, las leyendas siempre nos hablan de lo mismo, de seres instructores que han venido de las estrellas. Normalmente, aunque el dios Oanes vino del agua, sí que es verdad que hay un dios creador que vino del agua, que era el dios Oanes, pero prácticamente, si os fijáis, incluso la religión católica, todos los dioses están en las estrellas o están en el cielo. Y bueno, pues de esas reminiscencias se dice que bajaban estos dioses, bajaron a la tierra y pues enseñaron pues un poco al hombre, pues no sé, la agricultura, todo tipo de cultura, agricultura, la ganadería, la arquitectura y pues a raíz de eso eh, empezamos a evolucionar. ¿Por qué empezamos a evolucionar? Porque, sí, bueno, y esto ya es un poco cosecha mía, porque yo a menos no lo he leído en ningún libro de Daniken. En la Biblia tenemos dos creaciones del ser humano. Hay una creación del ser humano que es conjunta al resto de los animales, pero luego está la creación clásica bueno, ya conocéis, de barro sacaron a Adán y de la costilla de Adán salió Eva. Hay una creación diferente. Entonces, eso es algo que también se repite en muchísimas culturas antiguas. Y eso daría lugar a pensar en una especie de alteración genética en la cual, pues, posiblemente, eso según siempre lo que dice, lo que aseguraba Daniken, era que posiblemente accederían a este planeta, habrían unos homínidos que, bueno, que todavía no estaban empezando a evolucionar y, bueno, pues estos extraterrestres le darían un empujón evolutivo y a partir de ese momento, de ese empujón evolutivo, pues
pues adelantaríamos, bueno, habíamos adelantado mucho, ¿no?, nuestra evolución. De hecho, si no recuerdo mal, se pasamos, el hombre primitivo pasó del neolítico a la primera civilización en poco más de 300.000 años, que eso es muy poquito tiempo. A ver, para que se entienda, es muy poquito tiempo astrológicamente hablando, que para nuestro planeta 300.000 años es menos de un pestañeo. Sin embargo, cuando tenemos referencias sobre habilidades o herramientas, pues nos damos cuenta que a lo mejor para perfeccionar una herramienta el hombre ha estado, pues no sé, 50, 100.000 años. Y sin embargo, de repente, pues en poquito tiempo, pues pasamos de vivir en las cavernas, vivir en cuevas bueno, y hacer fuego como se podía, pues a tener grandes ciudades, grandes civilizaciones, grandes ciudades, incluso con alcantarillado y todo tipo de comodidades, como el que se me entienda, con lo de comodidades, pero claro, incluso escritura, lenguaje, todo este tipo de cosas que realmente hace falta muchísimos, muchísimos, muchísimos años para poder llegar hacia eso. Sin embargo, pues el hombre, pues en un periodo relativamente corto de tiempo, pues llegó hasta allí. Y esto, pues, sería posible, personalmente, sería posiblemente pues por ese empujón evolutivo que nos dieron estos dioses. De hecho, fíjate, esto me recuerda mucho no solamente a lo que decía lo que estás comentando, ¿no? Sino también que lo hemos visto en la película de Odisea en el espacio. O sea, en Odisea en el espacio también nos deja ahí la idea de que también tuvimos un empujón, ¿no? De hecho, se ve la imagen esta de los simios que están jugueteando, golpeando, sí, exactamente, el monolito, este famoso, que de alguna manera influye en nosotros, nos pega un empujoncito y evolucionamos más rápido de lo que se supone que naturalmente íbamos a ir. Y de hecho yo creo que también la historia misma de nuestra evolución también tiene esos huecos, esos que estás comentando, ¿no? De cómo hemos transicionado de manera tan rápida a donde estamos. Por lo que dices tú, son tiempos muy grandes. Es el eslabón perdido mismo. Claro, exactamente. Por eso digo que al final has dado una cifra enormemente grande, monstruosa, pero claro, es muy corta en relación a lo que hemos avanzado, ¿no? Entonces sí que es verdad que la propia, incluso nuestra historia, tiene esos eslabones perdidos que tampoco sabemos explicar, incluso está nuestro ADN también tiene ahí cosas extrañas que algunos se plantean, o sea, hay ese código muerto que está ahí no sirve de nada, ese código basura que decían que no aportaba y ahora sí de repente parece que sí que tiene cosas interesantes, que tendríamos algunas marcas ahí mejor que podría no afirmar a ciencia cierta que estamos modificados, pero que, oye, que tampoco sea tan descabellado que hubiera alguna pequeña firma tecnológica detrás de nuestro ADN. O sea, quiero decir que al final lo que es ciencia ficción, novelas de una persona que algunos han tachado de loco y cosas así, no decimos que el 100% de lo que diga sea verídico, pero sí que a lo mejor su hilo conductor sí que tenga bastante más razón de lo que algunos piensan, ¿eh? Sí, sí, pero es que, insisto que también lo hemos comentado antes, que Danique lo tiraba más bien por el territorio extraterrestre, pero también podría ser una civilización anterior a la nuestra, que también pudo hacer una mutación genética. También podría ser una civilización anterior a la nuestra la que enseñó todas estas artes a los nuevos. Incluso esas civilizaciones podrían ser las que construyeron muchos de los monumentos que hoy día nos preguntamos cómo los construyeron hace 5, 6 o 7.000 años con la tecnología de la época. Hemos hablado muchas veces de cómo se construyeron las pirámides con cínceres de bronce, que eso sabemos que es, de cobre, perdón, es que sabemos que es imposible, porque la dureza del cobre es ínfima, no se puede entallar. Sin embargo, la historia oficial lo que te dice es que se hizo con esos materiales. Y todo, a ver, yo tampoco puedo decir que al 100% que crea eso. Antes sí que era más talibán yo con eso, pero ahora es verdad, ahora tengo más dudas, pero cuando te encuentras con problemas de este tipo, no sé, a mí me da que pensar que la historia de la antigüedad tal y como se la han contado, pues a ver, no es exactamente, no cuadran muchas cosas. No, incluso lo decías tú, ¿no? Incluso hasta los materiales, ¿no? Que se empeñan en decir que son X los que se han usado, pero luego tampoco se encuentran, no se encuentran ni siquiera la misma cantidad que hubieran hecho falta para poder construirlo. Las teorías de las construcciones, no hay ninguna que todavía tampoco
al 100% garantice esa construcción y en ese tiempo y en esa calidad, en esa perfección. O sea, luego no, es verdad que esa calidad no se reproduce. Estamos hablando, por ejemplo, en concreto de las pirámides, luego ya no se vuelve a repetir. Es como ir a una involución, ¿no? de la Sí, tecnología. sí, sí, Son sí. cosas muy curiosas, ¿no? No, y además, como bueno, el hecho de hacer pirámides no ocurre solamente en Egipto, porque claro, las pirámides, hablamos de Egipto, pero hay por todo el planeta. Eh, ¿qué fue lo que motivó a todas las culturas del planeta a construir pirámides? Eh, vamos a Cuzco, no sé, a Michoacán, a la Puerta del Sol y vemos aquellos bloques de piedra que están puestos de aquella manera, con esas piedras que no tienen forma, una forma definida, que son que aquello, no sé, es casi como, no sé, es casi, no, las juntas no tienen no cabe ni una hoja de afitar, no tienen argamasa, no tienen nada, y sin embargo llevan miles de años ahí esas construcciones que parecen hechas, no sé, por manos gigantescas. No sé, la ruina de Valve, que tenemos unas piedras grandísimas de 20.000 toneladas. ¿Cómo se movía eso? No sé, son muchas las preguntas que nos hacemos. De hecho, fíjate, la pregunta que nos hacen ahí, que no veo el nombre porque lo tengo, se me tapa Es con esto. Ah, Ani. vale, pone, ¿cuántas civilizaciones inteligentes han habido antes que nosotros? Pues fíjate, esa misma pregunta también se la plantea también IBLOEF, y no solamente él, sino algunas que son de la NASA que ha trabajado, lo hemos comentado aquí, que dicen que incluso podrían, que lo que vemos nosotros en los cielos, lo que vemos de esa fenomenología WAP, OVNI, UFO, como queramos llamarla, podría ser también eso, ¿no? Restos de civilizaciones que hubieran estado antes que nosotros o que incluso sigan estando con nosotros y no lo sepamos. O sea, la pregunta de cuántas es una pregunta muy buena porque incluso ya algunos científicos se plantean también eso, ¿no? Y eso ya me parece, por lo menos, lo hemos comentado alguna vez, nos parece muy valiente el que haya algunos ya que se planteen la posibilidad incluso de que estemos conviviendo con otra civilización o que incluso algo estuviera aquí antes que nosotros. O sea, ya me parece eso por lo menos un paso adelante. Claro, claro, es que fíjate que si no recuerdo mal, la edad de la Tierra está en 4.500 millones de años. La especie humana creo que lleva 300, no lleva unos 500.000 años sobre la Tierra. Ostras, hay mucho tiempo de diferencia. Aunque podían haber habido civilizaciones anteriores de las cuales posiblemente las únicas huellas que tengamos sean precisamente estas construcciones que nos parecen imposibles. Sí, de hecho, Vamos, Ibeilov también lo decía, que incluso podría haber no quedar ningún rastro de ninguna civilización que hubiera quedado tecnológicamente avanzada. O sea, que incluso puede ser que no haya quedado nada. O sea, mira, por ejemplo, Chernóbil. Chernóbil en poco tiempo prácticamente hemos visto cómo desaparecía la ciudad, engullida por la naturaleza. y fíjate cuántos dogmas había de que esto iba a quedar una zona muerta y que no iba a crecer la vida, y la vida ha avanzado, incluso con unas situaciones en las que prácticamente damos por hecho que iba a estar muerto. Y hay animales, hay peces, la civilización se abre camino. ¿Y cuánta gente y científicos decían que eso iba a ser inhabitable? Inhabitable para nosotros como seres humanos, pero la vida se abre camino. Pero yo estoy de acuerdo también, las pirámides son anteriores a los faraones. Yo Sí. estoy, yo estoy, bueno, evidentemente seguro no, pero estoy bastante convencido de que las pirámides estaban ahí antes. La prueba sería que, por ejemplo, la esfinge la cambiaron La cabeza con el cuerpo, la, ¿no? la cabeza con el cuerpo no tiene ningún sentido. Y para mí que le cambiaron para hacerlo. Luego, la otra gran prueba sería precisamente la evolución que hablaba Dani. Las pirámides, las más viejas, las más antiguas, las que están de pie. Las otras que se han intentado hacer más tarde, la mayoría se han caído incluso bajo su propio peso. Creo que la única que aguantaba era una pirámide escalonada, que no se parece en nada Nada. a la pirámide, aparte que son mucho más pequeñas. Eh, Cuando uno, por ejemplo, y eso es una cosa, también sale en los libros de Dani, que cuando uno vio que en los años, no sé si en los años 70 o 60, no lo recuerdo, se movió el Valle de los Reyes para hacer la presa de Asuán, tuvieron que partir como si fuera un puzzle todas las piedras y para subirlas unos metros para que no le diera el agua. Y aquello tuvieron que utilizar las grúas más potentes que existían en el planeta en aquel momento
y aún así, insisto, no hubo que partir las piedras a trozos porque no podían. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando cuando estamos viendo esas construcciones, esas, por ejemplo, la gran pirámide, la de Keops, que se calcula que tiene 2,5 millones de piedras? Sí, de Ojo, ¿eh? hecho, hay una anécdota muy buena porque hay un arquitecto, creo que es el arquitecto que tiene unas obras muy, muy, muy chulas, sobre todo hace poco hizo el estadio de Manchester City, el Etihad Stadium Sí, y hay un documental en el que él va mirando, que le van llevando por partes del mundo a ver construcciones, ¿no? Y entre una de las que va a ver es el Coliseo Romano, que se queda fascinado por la tecnología que tienen, que también daría para mucho ver cómo lo que hacían con la tecnología que tenían. Y una de las cosas que va es a ver la Gran Pirámide. Y un tío de estas características, que sabe bastante de construcciones, él se queda maravillado viendo la calidad que tiene la pirámide y luego lo que estamos comentando, ¿no? Que luego alrededor la involución es tan bestial que se ve que incluso lo dice, son como intentos de construir cosas que se parecen pero que no tienen nada que ver. O sea, incluso en la hora de planificarlas, que se nota que no están planificadas, que la cimentación está mal, que todo lo que está relacionado con esas pirámides no encaja para nada con la perfección que tiene la Gran Pirámide. O sea, que es como eso, es como hay una especie de burbuja temporal de algo que estaba ahí seguramente y que, de hecho, fíjate, tanto empeño en que son tumbas, pero esa no, son, teoría yo creo que se desmorona completamente y que tiene muchísimas preguntas, ¿no? De cómo se llegó a construir eso además, para construir la Gran Pirámide, lo hemos dicho muchas veces, hace falta conocimientos de todo tipo. O sea, no solamente de matemáticas, hace falta de todo. O sea, quiero decir, es un compendio de tecnología, de incluso de llevar a tantas personas, de planificación de tiempo. O sea, no es una cosa que diga, no es que eran muy buenos en matemáticas. No, necesitas todas las artes para poder construir semejante construcción. Entonces, yo creo que esa incógnita que tenemos de historia, que hay muchas, pero esa sí que es verdad que nos hacen plantearnos muchas veces si Eric von Däniken tenía en cierta parte algún sí, hálito de verdad. sí, sí, no, no, sí, es que además, fíjate, cuando estamos hablando de la pirámide, que quizá no estamos centrando un poquito en eso, pero bueno, es que Sí, es es tan que es un interesante, ejemplo bestial. es tan interesante, es que, claro, hablamos de tallar las piedras, hablamos de transportarlas, de colocarlas, estamos hablando de colocar todo con una precisión milimétrica. Estaba demostrado que conocían el número áureo, que para la arquitectura es fundamental. Las ventanas que se le llama de respiración están enfocadas hacia unas estrellas en particular. Hay una orientación. Luego también está el tema de aquel famoso de Zacarías Sitchin, creo que era, Sí. lo de que era el reflejo del cinturón de Orión y que incluso habían movido el río, habían desviado el río Nilo para que fuera lo que sería la Vía Láctea en la Tierra. Claro, de todo eso, si en algún momento coincidió realmente con esas estrellas, estaríamos hablando de hace casi 10.500 años. Y una tremenda planificación. Claro, claro, pero teóricamente son las pirámides de los 4.000 años, si no recuerdo mal. Sí, es que todos son todo. Es que lo ponemos muchas veces como ejemplo, pero es que es el mega ejemplo, ¿no? Es que es la Aparte, estructura que yo creo que aparte, nos va. aparte, Dani, que otra cosa, perdona que te Sí, sí. interrumpa, pero es que si no me lo hago encima. Toda la erosión que hay por el agua a través de la esfinge, que lo que dice es que en algún momento estuvo rodeado de agua. Ah, Y estamos hablando de una época en la que el Sáhara, pues, y toda esa parte, todo ese desierto, era un vergel. Y esto, pues estamos hablando bueno, hace muchísimos años atrás, prácticamente unos 10.000, 11.000 años. Por lo tanto, las fechas más o menos concuerdan. El hecho de que también un faraón como Keops, que era tan ególatra, pues se sepa y se diga que es de Keops porque se ha encontrado un sello que estaba incluso mal escrito en la última cámara de descarga en la parte de arriba escondida, pues a mí eso me llama mucho la atención. sí, Sí, porque claro, no creo simplemente que. fuera de Keops lo podían, no digo en luces de León porque no había electricidad en aquel momento, pero yo creo que lo podría por todo el por toda
la meseta de Giza. Sí, sobre todo también que yo, sinceramente, si tú construyes algo que se te va a ir de, vamos, de tiempo, no sé cómo, vamos, la esperanza de vida yo creo que de estas personas era muy, muy corta y lo que tú decías, ¿no? Si tú te vas a construir algo para que vayas a perdurar en el tiempo y dejes una huella para toda la eternidad, lo que dices tú, primero tu firma, aparecería en más sitios, darías, o sea, no quedaría ninguna duda de que eso es tuyo, ¿no? Que te pertenece a ti. Entonces yo es que esa teoría de que eran tumbas, que eran símbolos del poder que tenían en aquella época, yo creo que para mí carece de toda lógica. Yo creo que es algo lo que decías tú, algo se encontró ahí y se usó para otro tipo de fines, pero eso ya estaba ahí. Sí, yo antes, a ver, que quería contestar. Yo por lo menos no he estado ni en las pirámides, No, no he estado ni en tampoco. Egipto, Ani, y es algo que siempre he dicho, que no me puedo morir sin ir a Egipto. Así, Me ha fíjate, a mí me encantado. encanta, pero es uno de los sitios que la zona me da un poco de mal rollo, no Sí, sé, a como mí siempre, me da más rollo, pero es que tengo que ir, Ani, sí, tengo sí. que ir. Eso hay que verlo. Y bueno, ella por lo que ve parece sí que ha estado, porque está diciendo que por dentro es perfección. Yo por las fotografías que he visto, en los pasillos están todos los bloques puestos de forma milimétrica y es una pasada. Y para hacerla, pues unas personas con cinceles de cobre, pues, no sé, lo veo muy difícil. Saludos, David. Saludos también desde Barcelona. Y no veo aquí, bueno, ya no más preguntas. Antes de, porque si te parece, como ya dijimos, en los últimos 15 minutos vamos a abrir un poco esto, Dani, por si alguien quiere hablar. Sí, o preguntar algo, que lancen alguna. Sí, sí, O estaría si, bien. ¿Vale? Por lo tanto, si alguien, si os apetece charlar un poco del tema, nada, pero pinceladas, me lo decís que os invito y charlamos un rato. Y también quería enseñarte una fotografía, eso para que veáis un poco. Bueno, lo veréis al revés, pero bueno, da igual. Nos A hacemos una veces, idea. a veces la interpretación de la historia, ¿no? Que se hace, aparte de la arqueología, a ver, por esto no quiere decir que los arqueólogos nada, ni mucho menos, ¿eh? Los arqueólogos es un trabajo que a mí me encantaría, me apasionaría hacerlo. No tengo los estudios para hacerlo, pero a mí es algo que me apasiona. Pero fijaros en esta imagen, a ver si la puedo, a ver un momento. A ver. Esta imagen está catalogada como que el hombre está salvando a la mujer de caer al río Tigris. Sí. Yo no sé si a vosotros os evoca lo mismo o os evoca otra cosa, Me lo voy a pero, apuntar eso como excusa. pero como este ejemplo, podríamos hablar de unos cuantos, en los cuales a veces no sabemos exactamente lo que estamos diciendo, pero como tenemos que decir algo, pues decimos lo primero que se nos pasa por la mente, ¿no? Entonces, Lo está en la menos India, incómodo posible, ¿no? sí, lo menos incómodo. Está en la India, ¿verdad, Dani? Sí, pues como estas hay bastante. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Y bueno, pues lo dicho, si queréis, si os apetece entrar un ratito y saludar y no sé, y que hablemos un poquito del tema, pues estos 15 minutos últimos los dejamos para esto. A ver, vamos a seguir hablando, evidentemente, no nos vamos a Sí, callar. sí. Estaba viendo a ver si había alguien que levantara Pero la bueno, mano. que si queréis, oye, me lo decís Sí, y o os lanzar alguna invito. pregunta en el chat o cualquier cosa. Preguntas, sí, sí, exactamente. Porque, a ver, a nosotros también nos gusta hablar de estas cosas, pero también nos gusta mucho la interacción con todos vosotros, ¿eh? Porque, de hecho, yo creo que la interacción lo mejor, ¿no? Porque intercambiamos ideas y, bueno, pues de una parte, pues, yo nunca me cierro a nada de las cosas, o sea, porque hay veces que uno tiene algo en mente que lo piensa de una manera y, oye, pues hay veces que te lo pueden discutir y, oye, pues quizá cambies de idea. Pues como seguimos, Dani, con lo que Sí. teníamos aquí establecido, hemos hablado ya de las teorías y, bueno, hemos hablado también de los lugares imposibles que hemos conocido gracias a él. Aunque fueran muy famosas, pero gracias a sus libros hemos empezado a ver las líneas de Nazca. Es algo también, vamos, es imprescindible conocerlo, conocer. No voy a decir que sean, como él aseguraba, que eran pistas de aterrizaje de ovnis, no lo voy a decir,
porque hoy hay día hay teorías más que a mi juicio vamos, se explicarían mejor, pero bueno, Y ojo que cada vez vemos que gracias a la inteligencia artificial ahora salen nuevas imágenes de Nazca y nuevas interpretaciones. O sea, quiero decir salen nuevas que líneas, seguimos aprendiendo cosas de salen ahí. nuevas líneas, sí, porque se ve que había algunas que no eran todas, no sé, estaban demasiado marcadas, pero sí, sí, hay más y bueno, ahora últimamente en la teoría que se está hablando que era una especie de canales de riego, ¿no? No lo sé, no lo sé porque, pero Hombre, lo bueno, que está claro es que algunas cosas eran figuras que estaban hechas para verse desde arriba, eso está claro. O sí, sea, el claro, por claro, qué. claro. Ese es el tema. Si, a ver, si en realidad poderse hacer se puede, porque geométricamente se puede hacer, pero no sé qué sentido tenía, La ¿no? pregunta es eso, ¿qué te lleva, ¿no? A hacer dibujos que solo sean Es que visibles desde también, el cielo, ¿no? hay teorías, y eso son teorías, ¿no? Hipótesis locas, que decían que hablaban de que ya en aquel tiempo ya tenían alguna especie de globos aerostáticos. Sí, sí, esa sí la he oído, pero Pero también me cuesta de creer, la verdad, porque no he visto yo ninguna representación de globos, pero bueno, que igual los han dibujado como carros. Pero bueno, no te gusta esa, ¿eh? y de hecho tendrían que tener una altura muy alta de flotación como para poder verlos en su plena Sí, magnitud. O sea, quiero decir que no sí. sé. No sé, Rick, como suelen decir, ¿no? No Sí, sé, bueno, Rick. ¿tú crees que son pistas de aterrizaje, Ani? A ver, tú parece que las has visto también. A Sí, ver, de hecho, fíjate, hay gente que dice que no pueden ser porque, claro, con esa tecnología que tendrían no necesitarían ese sistema de claro, baliza, ¿no? Para aterrizar. no, Pero, claro, 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 estaríamos hablando de que los ovnis llevarían ruedas para, ¿no? sí, exactamente. Pero, claro, estamos hablando de, supuestamente, como siempre la tecnología que vemos en el cielo la adaptamos un poco a nuestra idea de la tecnología, hay que ponerlo también en la época en la que estas personas lo hicieron, ¿no? Entiendo que la tecnología si avanza para nosotros, a lo mejor ellos se encontraron con una civilización que a lo mejor sí necesitaba ruedas para aterrizar. O sea, quiero decir, es que claro, damos por hecho que, claro, que en nuestro paradigma mental esas civilizaciones no usan ruedas, ¿no? Pero claro, quién sabe si a lo mejor esa civilización que les visitó sí usaban ruedas o similares artilugios. No sé, pero la verdad que me Sí, cuesta sí, de cuesta, creer. cuesta, pero que damos por hecho muchas veces cosas que no sé por qué lo damos por sentado. Y bueno, luego también hablo también bueno, ya lo hemos hablado, de los bloques imposibles de tallar, hemos hablado de las pirámides, pero también podíamos hablar de los bloques de diorita, que se habían hecho vasos con un material que prácticamente solamente el diamante es más duro que la diorita. Sí, Y sí, es hay, que. y hay vasos, hay figuras esas con diorita que uno claro, se pregunta bueno, como aquí hemos puesto por aquí. No digo que los extraterrestres lo hicieran, pero explícame cómo lo hicimos nosotros. Claro. Habría que añadir con la tecnología de aquel momento. Sí, a otro sitio va a apuntar, Perú, está bien. Sí, Perú también me gustaría. Ves que a mí en Centroamérica me gustaría mucho también, pero que ahí me volvería loco. No estaría, me parece, en Perú, me gustaría ver México, me gustaría ver. Bueno, lo que pasa es que primero, vale mucha pasta y segundo, hasta el momento no he tenido tiempo. Ya no sé, más adelante quizá lo tenga, pero bueno, ya veremos. Lo intentaré, que lo intento, vamos, seguro. Hemos hablado también de Valve, que de aquellas moles de 2.000 toneladas, que, bueno, que a saber cómo lo podía mover, las pirámides, bueno, sí. Y luego, pues también hay que ser honestos, como también decimos, que también cometió errores, Hmm. forzó interpretaciones, confundió símbolos con literalidad y la arqueología académica algunas veces los desmontó. Eh, es que con esto estamos hablando de una época en la que él fue pionero, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de que Charles Berlitz también en su libro del Triángulo de las Bermudas, pues también parece ser que alguna cosita de estas también había. Eran momentos en los cuales se iniciaba todo este tipo de conversaciones, era cuando se hablaba de estas cosas, era cuando prácticamente nadie las conocíamos más que a través de los libros y bueno, pues algunas licencias pues no eran fáciles de que se fueran controvertidas y bueno, pues hoy día pues con la información que tenemos, pues bueno, hay muchas que las tenemos ya
En efecto, Juan Carlos, sí, la daga de Tutankamón, que es de hierro meteórico, cuando no conocían el hierro, sí, señor. Y creo que también, si no recuerdo mal, ostras, ¿dónde era? No recuerdo si era en la India, que había unos pilares también de hierro inoxidable, que algo también que muy extraño. Sí, algunas piezas con aleaciones que no se conocían Sí, todavía esas técnicas. incluso en Egipto se ve que había ahí, y eso claro, eso para a lo mejor para los más profanos no nos damos cuenta, pero era la soldadura de distintos materiales, y con distintas temperaturas, que para poder soldar eso solamente había la electricidad, solamente se puede hacer con electricidad. Por lo tanto, Sí, pero fíjate que al final estas personas cuando cometen errores, porque evidentemente cometen errores, al final se busca casi tirar por tierra todo lo que dicen, pues en base a claro, los errores o esas por pequeños, cagadas, sí. ¿no? Que han tenido. Sí, porque a ver, estamos hablando de un hombre que escribió muchísimos libros, ahora no sabría decirte cuántos, pero escribió muchísimos libros y todos de lo mismo, todos de la misma temática, o prácticamente todos. Entonces, es fácil que, bueno, pues que en algún momento o repitas cosas o haya pues algunas cositas que no voy a decir que te las inventes, pero sí que las exageres un poco para Sí, que sea para también, para que sea también más novelado y que también el mensaje cale más, pero sí que es verdad que lo que hemos dicho, ¿no? Con este hombre es quedarnos con la idea de lo que perseguía tal vez, ¿no? Que es el de hacer una apertura de mente y que salgamos de nuestra caja, ¿no? De la que estamos metidos siempre. total, total. Y yo creo que esa podría ser un poco la reflexión final, ¿no? De que yo creo que lo más importante no es no sé, quedarse literalmente con todo lo que escribió, sino con ese cambio de paradigmas que realmente nos ha impulsado a conocer muchas más cosas. Estamos hablando, fíjate, ahora también los escalones derretidos de Egipto, exactamente. Sí, Eh, lo de Japón, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo eran? Yonaguni, Yonaguni, ¿cómo era? Sí, pues Yonaguni, igual, sí, estamos que es hablando una de. ciudad que está bajo el agua. Son, Sí, que es muy incómodo para investigar y muy poca gente quiere invertir. Pues es que al final. claro, 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 pero es que lo cómodo, Dani, es darle una explicación a veces, muchas veces banal, una explicación en la cual, pues bueno, pues es un poco como la astronomía de hoy día, ¿no? Que esto no puede existir y como no puede existir, no existe, ¿vale? Eso es. Y forzamos un poco las entradas. Yo creo que a veces, pues cuando una cosa existe y no debería existir, pues habrá que investigarlo, digo yo, en lugar de Sí, dar de una hecho, explicación más fíjate, me sencilla. acabas de recordar a Alcubierre hace ya bastantes años cuando empezó a modelar el motor de curvatura de Curvatura. Alcubierre, que era teoría, también se decía que, bueno, que era todo teórico, que era imposible, que eso era ciencia ficción. Y ahora, fíjate, en el 2026 que estaba pensando en qué año estamos, 2026, ya no es tan loca su idea, ya no es tan teórica, sino que ya se plantea el que se puede llevar a la práctica. O sea, fíjate en lo que estamos hablando, ¿no? Que en 15 años 10 años lo que cambia las cosas. O sea, quiero decir que las posturas de no imposible, never, never, como diría Florentino, never, never, yo creo que es una posición muy mala porque al final te acabas dando con la realidad y que es tozuda. Sí, sí, Juan Carlos. Lo que pasa es que posiblemente vaya un poco en connivencia con los libros que escribió. Pues yo, por lo menos, el primero que leí, que fue El mensaje de los dioses, que lo acabo de enseñar, habla prácticamente habla de extraterrestres, exclusivamente. Luego, pues posiblemente pues, daría más salida a todo ese tipo de teorías. Y pues, una de ellas, evidentemente, son las civilizaciones antiguas, ¿no? Anteriores a la nuestra, que por tiempo ha podido haber más de una y más de dos. Porque incluso a veces me pregunto, que muchas veces se habla de reptilianos, pero fíjate tú que los dinosaurios estuvieron, bueno, más de 65 millones de años en la Tierra. Y el ser humano lleva muchísimos, muchísimos menos. Y si hemos llegado a donde hemos llegado, y bueno, y quién sabe si a lo mejor a una facción de saurios, pues allí llegaron a ser inteligentes. No lo sabemos. Es que todo esto, muchas veces estamos hablando de una historia que a veces normalmente se dice, no, que la historia la escriben los vencedores, pero muchas veces no tenemos suficientes datos como para poder explicar muchos acontecimientos pasados de hace miles de años y a este sentido es lo que me refería antes,
que nos venimos a explicar la parte fácil y explicarlo con los sesgos que tenemos hoy día. Nosotros hoy día tenemos unos sesgos, una forma de pensar y una forma de interpretar las cosas y es como lo hacemos, interpretamos en base a lo que conocemos. Pero no voy a decir que fuera así, pero quizá las cosas eran muy, muy, muy distintas hace, no sé, 100.000 años atrás. Sí, de hecho, me recuerda que lo hemos hablado aquí en tu programa, la visión remota, ¿no? McGonagall contando lo que supuestamente veía en Marte y veía esa visión remota en la que estaba miles de años, creo recordar, antes de la edad de Cristo, del nacimiento de Cristo, ¿no? Y él veía una civilización muerta, extinta en Marte y que habrían huido buscando un futuro mejor. O sea, quiero decir que quién sabe si esa parte de civilización que huyó de allí vino aquí. O sea, quiero decir que es lo que dices tú, ¿no? ¿Cómo habrá cambiado el mundo en tantísimo tiempo, ¿no? O sea, yo creo que la orografía, los terremotos, todo lo que ha podido pasar en la Tierra ha podido borrar cualquier firma tecnológica de una civilización antigua. O sea, eso está claro. Sí, que fíjate, ya nos estamos ya yendo un poco del tema, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de agua, el agua hasta no hace demasiado tiempo era un bien preciado que solo la Tierra tenía. Y era Hoy imposible, día, ¿no? o sea, era imposible. Y hoy día, pues yo creo que la Tierra es donde menos agua hay. Pues, hay agua hasta en Mercurio, está en Plutón, hay agua en En el sitios Tres y Atlas, ¿no? totalmente. Que está echando una cantidad de agua brutal. O sea, que... Hay agua hasta en sitios insospechados. En las muestras que han recogido de un asteroide, el Bennu, han encontrado todos los materiales para la vida. Claro, sí. No han encontrado vida, pero los materiales para la vida los han encontrado. Oye, entonces, todas estas preguntas que antes decíamos, ¿no? Que la vida era exclusiva de la Tierra, que tenía que haber agua, tenía que haber una temperatura, pues ahora nos damos cuenta de que, oye, que quizá las cosas no sean así, pero como nosotros tenemos esa cerrazón mental de que para la vida se necesita tal, 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 tal y tal, porque solo tenemos un ejemplo de vida, que es el nuestro, Ya. no tenemos ningún ejemplo más para poder comparar, pues entonces lo leemos todos si no, si las cosas no nos integran a nuestra forma de pensar, pues no existen. O están equivocadas o los datos están mal. Y esa es precisamente la forma que a mí es la que no me gusta. Exactamente, vivimos en una caja de zapatos, sí, sí, y nos creemos que conocemos todo el universo, cuando no conocemos ni una simple porción. Nosotros somos tan ínfimamente pequeños, estamos en un lugar tan pequeño del universo que, claro, a veces, a ver, que sí que conocemos muchas cosas y cuando más tecnología tenemos, más lejos llegamos, pero no podemos explicarlo todo. Y cuando no podemos explicarlo todo, tenemos la tendencia a explicarlo en base a lo que conocemos. Y ese es el gran problema. Vivimos en el colgante del gato de la película de Los Hombres de Negro, ¿no? Que llevaba colgando aquí un universo, ¿no? Dentro de ese colgantillo que llevaba el gato, ¿no? O sea, no sabemos exactamente ni dónde estamos ubicados. Claro, pues precisamente por eso, porque realmente pues, nuestra ciencia, nuestra forma de interpretar las cosas es así, pues me gusta que haya gente como Daniken que nos ayude y que nos empuje a pensar en otras direcciones y a pensar en otras cosas que, bueno, pues que no tienen cabida, ¿no? para esa ciencia tan ortodoxa. A mí me gusta la ciencia más heterodoxa. Me gusta más como Ivy Loeb, que propone cosas nuevas en las que pensar, más que decir, bueno, como esto no puede existir, pues no existe y punto. Como el tema de los neutrinos, que también lo hemos hablado alguna vez, en los que había científicos que decían que los neutrinos existían porque los cálculos científicos lo decían, los científicos con los cálculos matemáticos así lo aseguraban. Sin embargo, como no podían encontrarlos, pues decían que otras acciones decían que no existían. Entonces, hasta que la tecnología ha llegado al punto que los han podido detectar, pues no han dado su brazo a torcer de que no existía. Y como esto, muchas cosas más. Sí, es mejor no explicar. Es mejor la parte fácil y además no solamente hace menos esfuerzos, sino que también quedas mejor ante la cátedra, ¿no? Porque aquel que se sale del tiesto siempre está más visto, sino que se lo pregunten a Ivy Loer. Sí, sí, por eso digo que lo que tenemos que sacar en claro en este programa de Eric Von Daniken es que es lo que dices tú. Nos ha enseñado a salirnos de la zona de confort
O sea, el Sí, decir, oye, mira, lo que doy por hecho y asentado, igual no. No, hay que dar apertura a gente que, como Iber lo es, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque plantea cosas y no dicta sentencia. Él no dice, esto es esto. No, no, es que él jamás, luego ahí sí hay mucho amarillismo que te dice que la firma, no, no, él dicta otra manera diferente de pensar, hacerse preguntas incómodas, intentar responderlas, que puede ser que no tenga razón y lo dice él, ¿no? Y esa es la clave del programa de hoy, yo creo. Kerry von Daniken, no decimos que sea verdad todo lo que dijera, ni mucho menos, pero sí que te enseñó a hacerte preguntas incómodas y a mirar al cielo de otra forma distinta a la que lo sueles ver o lo que te suelen decir como lo tienes que ver, ¿no? totalmente. Por lo tanto, por lo menos por mi parte, y creo que por la de Dani también, y por muchos, yo creo que vengan muchos más Eric von Sí, Daniken, sí, por favor. aunque no estén al 100% con lo que decimos, pero bueno, que al menos que eso, que nos abran y que nos hagan salir de esa zona de confort, de esa caja de zapatos, como decía Ani. Pues bueno, ya ha sido nuestro primer programa de una hora, espero que nos haya aburrido. Hombre, no, yo creo que nos habéis aguantado bastante bien, espero que hayamos estado a la altura y bueno, deciros que nos sigáis no solamente en TikTok, sino en todas las redes sociales, como Crónicas Herméticas, que le deis like al vídeo, que le deis like al directo, que nos sigues también por las plataformas de podcast, que ahí también lo colgamos todo. Y nada, pues la semana que viene tocaremos otro tema interesante, como todos los que tocamos. Y bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Y nada, ¿tienes algo más que decir, Dani? Nada, que esperemos que el próximo día no nos hagan la cama y nos dejen emitir también en directo por YouTube. Así Sí, poder a satisfacer ver, a todos. voy a intentarlo otra vez, pero es que no sé por qué me han denegado, ¿no? Me han denegado el acceso, pero bueno. Boicot, boicot. Sí, yo creo que sí. Yo creo que los científicos ortodoxos son los que no nos han dejado. No, muchas gracias a vosotros, Ani, por estar ahí al otro lado Sí. y aguantarnos. Venga, un Muchas saludo y hasta la gracias. semana que viene. Chao. Cuidaos. Chao, chao.